Bienvenidos al avance del capítulo 58 de la telenovela Fugitivas. Florencia enfrentó a Lorena con una mezcla de enojo y desesperación, asegurándole que no iba a permitir que siguiera impune. Sin pensarlo dos veces, le advirtió que la denunciaría y entregaría a la policía. Al escuchar esto, Lorena reaccionó rápidamente, atrapándola justo cuando intentaba huir. En ese momento, su voz, cargada de resentimiento, se alzó para defenderse. Le recordó a Florencia que ni ella ni su familia eran las víctimas, sino los verdaderos responsables de todo el daño. Además, insistió en que jamás le había hecho daño a nadie, ni siquiera a Juan Pablo, a pesar de que no lo soportaba. Con una mirada de desafío, Lorena le reveló que Ismael había hablado con ella y le había confesado que Florencia y Juan Pablo se habían separado mucho antes de todo el escándalo. Sin embargo, la conversación pronto se tornó en una guerra de acusaciones. Florencia le recriminó a Lorena que había sido la amante de Juan Pablo, pero Lorena no se quedó atrás y devolvió el ataque, asegurando que era Florencia quien había tenido una relación secreta con él. En ese cruce de palabras, Florencia, decidida a mantenerse firme, le dijo que nadie le creería por más historias que intentara inventar. Sin embargo, Lorena, con un aire de determinación, le prometió que descubriría la verdad y que nadie la volvería a encerrar en la cárcel injustamente. Además, aseguró que el verdadero culpable de todo saldría a la luz tarde o temprano. Molesta por las acusaciones y la tensión del momento, Florencia intentó ridiculizar a Lorena llamándola loca, pero Lorena no se dejó intimidar. Sin previo aviso, le arrebató el teléfono a Florencia, dejando claro que no le permitiría pedir ayuda ni comunicarse con nadie hasta resolver lo que estaba ocurriendo entre ellas. Carmen encaró a Natalia claramente molesta, y le exigió que le explicara de dónde conocía a Darío. Natalia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando, de repente, apareció Monse, interrumpiendo la conversación con un tono firme. Monse le pidió a Carmen que se fuera y que dejara de acosar a Natalia, pero Carmen, ofendida por la intervención, no se quedó callada. Con una actitud altanera, le lanzó un comentario despectivo a Monse, llamándola igualada y exigiéndole que se callara, dejando claro que no pensaba permitir que nadie le hablara así. Por otro lado, en una calle cercana, Lorena enfrentaba un momento de tensión con Florencia. Con voz decidida, Lorena le aseguró a Florencia que haría lo que fuera necesario para demostrar su inocencia. No le importaba enfrentarse a quien tuviera que enfrentarse ni llegar hasta las últimas consecuencias con tal de sacar la verdad a la luz. Mientras Lorena hablaba, un carro de policía pasó cerca del lugar. Florencia, sin pensarlo dos veces, comenzó a gritar desesperadamente, llamando la atención de los oficiales y tratando de alertarlos sobre la presencia de Lorena. Sin embargo, Lorena reaccionó con rapidez. Aprovechó un descuido de Florencia y salió corriendo antes de que los policías pudieran darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, dejando a Florencia frustrada y sola en medio de la calle. Carmen, furiosa y fuera de sí, comenzó a gritar el nombre de Darío a todo pulmón, exigiendo su presencia. Los gritos alarmaron a Darío, quien salió rápidamente a ver qué estaba ocurriendo. Al encontrarse frente a ella, le preguntó, visiblemente confundido, qué hacía en su casa. Carmen, con una actitud desafiante, le dijo que había venido a hablar con él, pero que no pudo evitar notar que había una mujer con un bebé en su cuarto. Con tono acusador, le exigió saber quién era esa mujer y qué estaba ocultando. Monse, que observaba la escena desde cerca, decidió intervenir. Miró a Carmen con firmeza y le lanzó un reto directo, que le dijera la verdad a Darío de una vez por todas. Sin perder tiempo, Monse se dirigió a Darío y le soltó sin rodeos que Carmen estaba casada. La revelación dejó a Darío completamente desconcertado, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Monse, decidida a no dejar las cosas a medias, continuó. Le explicó a Darío que Carmen no solo estaba casada, sino que también le había robado dinero. Según Monse, Carmen le había entregado ese dinero a su esposo para que la dejara tranquila. La información golpeó a Darío como un balde de agua fría, y sin poder contener sus emociones, comenzó a llorar mientras le preguntaba a Carmen, entre sollozos, quién era realmente su marido. Monse, aprovechando la confusión, reveló un detalle más. Carmen no era su verdadero nombre. Se llamaba Perla y había trabajado como bailarina.
Esta última confesión dejó a Darío completamente atónito. Mirando a Carmen con una mezcla de tristeza y rabia, le ordenó, con voz firme, que se fuera de su casa de inmediato y que no quería volver a verla nunca más. Carmen, destrozada, rompió en llanto. Su tristeza pronto se transformó en furia hacia Monse, a quien le lanzó una amenaza llena de resentimiento, asegurándole que le haría pagar por lo que había hecho. Sin embargo, al darse cuenta de que Darío se alejaba, corrió detrás de él, suplicándole perdón. Entre lágrimas y palabras apresuradas, Carmen le rogó a Darío que la escuchara, asegurándole que todo lo que había pasado no era lo que parecía y que no le estaba mintiendo. Darío, cansado y herido, no quiso seguir escuchándola. Una vez más, le exigió que se fuera de la casa, esta vez con más dureza en su voz. Carmen, derrotada, salió corriendo mientras lloraba y gritaba en la calle, incapaz de aceptar el rechazo definitivo. Lorena llegó apresurada al encuentro con Alejandro, todavía alterada por lo que había sucedido momentos antes. Le contó que Florencia la había descubierto, pero que, afortunadamente, había logrado escapar a tiempo. Con un tono más serio, le confesó a Alejandro que no había podido evitarlo y le había revelado a Florencia que la estaban investigando. Alejandro, molesto por la imprudencia, le recriminó que no debió decirle absolutamente nada ni haber hablado con ella en primer lugar. La tensión entre ambos era palpable. Hasta que Sofía intervino, pidiéndoles que se calmaran y que no dejaran que la situación se desbordara más de lo necesario. Mientras tanto, en otro lugar, Charón se encontraba hablando con Florencia, claramente preocupada. Le advirtió que Alejandro tenía mucha información en sus manos y que esa posición podía poner a Florencia en peligro. Sin embargo, Florencia, con una seguridad que contrastaba con la inquietud de Charón, le aseguró que Alejandro no haría absolutamente nada en su contra. Charón, a pesar de las palabras de Florencia, no logró tranquilizarse y le insistió que tuviera cuidado, aconsejándole que no se dejara engañar por Alejandro. Por otro lado, Alejandro y Lorena continuaron discutiendo, aunque esta vez sobre otro tema. Alejandro le explicó a Lorena todos los detalles sobre lo que Sofía había hecho con Lisette, dejando claro que había mucha información valiosa en juego. Sofía, al escuchar esto, no pudo ocultar su emoción. Estaba ansiosa por explorar a fondo el disco duro que habían logrado copiar de la caja fuerte de Arturo. Con determinación, se sentaron a revisar el contenido. Comenzaron a explorar carpeta por carpeta, con la esperanza de encontrar pistas clave que pudieran darles ventaja en la investigación. Cada archivo que abrían parecía acercarlos un poco más a la verdad, aumentando la expectativa con cada nuevo descubrimiento. Mientras Alejandro revisaba cuidadosamente los archivos del disco duro copiado de Arturo, encontró una serie de documentos relacionados con facturas. Aunque parecían cosas rutinarias al principio, al seguir explorando, tanto él como Lorena descubrieron algo mucho más impactante. Entre los archivos, había un conjunto de fotos de un carro, y no era cualquier carro, se trataba del vehículo de Juan Pablo. Lorena, al reconocerlo, quedó profundamente impresionada y no pudo evitar que una mezcla de emociones la invadiera al instante. Por otro lado, Monse se acercó a Frida para informarle que Darío ya sabía toda la verdad sobre Carmen. Frida, al escuchar eso, no pudo evitar mostrarse preocupada. Le confesó a Monse que ahora estaba convencida de que Darío la odiaría aún más, ya que no quería que él pensara que había sido bailarina, porque no era cierto. La tensión entre ambas aumentó rápidamente, con Frida reprochándole a Monse que, por su culpa, Darío no le prestaría más atención. En medio de esa discusión llegó Lisette, quien las vio peleando acaloradamente y no pudo evitar quedarse intrigada por la situación. Mientras tanto, Lorena no dejaba de pensar en las fotos del carro de Juan Pablo que habían encontrado. Le preguntó a Sofía por qué Arturo tendría esas imágenes en su disco duro. Alejandro, quien también examinaba las fotos, interrumpió con una observación que dejó a todos en silencio. Señaló que lo que le había ocurrido al carro no era un simple accidente, ya que el vehículo no tenía las abolladuras típicas de un choque. Según su análisis, todo parecía indicar que había sido algo intencional. Sofía, sin inmutarse, continuó buscando entre los archivos para tratar de encontrar más información. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro se topara con una denuncia que llamó su atención.
Decidió leerla en voz alta para que tanto Lorena como Sofía pudieran escuchar. El documento describía cómo el carro había sido golpeado repetidamente con un bate de béisbol. Esto llevó a Alejandro a especular que Vicente y Juan Pablo se odiaban profundamente, al punto de que ese acto violento parecía una manifestación clara de su conflicto. Lorena, impactada por esta revelación, exclamó que debía decirle de inmediato a su hermana Gabriela que Vicente era el asesino de Juan Pablo. Sin embargo, Sofía intervino rápidamente, pidiéndole que se calmara. Le recordó que no podía sacar conclusiones apresuradas y que necesitaban investigar más antes de acusar a alguien. Alejandro, intentando tranquilizar a ambas, les aseguró que continuaría revisando todo y que las mantendría informadas si encontraba algo relevante. Por otro lado, Lorena se encontraba con sus amigas, aún procesando la información que había descubierto. Les contó con seriedad que Vicente había dañado el carro de Juan Pablo con un bate de béisbol y confesó que estaba convencida de que él era el asesino. Lisette, atónita, quedó sin palabras al principio, pero luego expresó su incredulidad, diciendo que Vicente siempre había parecido una buena persona. Lorena, sin embargo, insistió con firmeza en su teoría, declarando que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Vicente. Mientras tanto, Darío encontró una carta que Frida le había dejado. Sin mucha intención de leerla, la abrió rápidamente, pero apenas alcanzó a ver las primeras palabras antes de que el enojo lo dominara. Sin pensarlo dos veces, rompió la carta en pedazos y los dejó caer al suelo, ignorando completamente su contenido. En otro lugar, Nicolás esperaba en su casa con visible desgano la llegada de Verónica. No quería recibirla, pero lo hacía porque Florencia se lo había pedido. Cuando Verónica llegó, Nicolás abrió la puerta con mala gana y apenas le dedicó una mirada antes de regresar a su sillón frente al televisor. Sin embargo, Verónica estaba enfadada. Apagó el televisor sin previo aviso y le dijo que necesitaban hablar para arreglar su relación. Nicolás, sin levantar la vista del control remoto, respondió que podían hablar después de que terminara el partido. Esto solo avivó la furia de Verónica, quien le gritó que era mejor terminar y que él debería alejarse de ella. Nicolás, con una expresión fría, le contestó que tenía razón, que lo mejor sería dejarlo todo. Añadió que ella era demasiado posesiva y que no quería que nadie lo controlara. La discusión alcanzó su punto álgido cuando Verónica, indignada, le dijo a Nicolás que se fuera de su vida. Pero él, con la misma calma apática, le sugirió que mejor fuera ella quien se marchara. Furiosa, Verónica tomó su bolso y salió dando un portazo. Nicolás, indiferente, se encogió de hombros, encendió nuevamente el televisor y volvió a ver el partido como si nada hubiera pasado. Florencia estaba completamente alterada cuando llegó a la oficina de su padre, Arturo. Apenas cruzó la puerta, sin siquiera detenerse a tomar aire, empezó a desahogarse con él. Le contó que se había encontrado a Lorena en la calle y que, en medio del caos, Lorena le había arrebatado el celular. Lo peor, según Florencia, era que ahora Lorena sabía algo sobre Aldo. Su nerviosismo iba en aumento, al punto de que casi no podía controlar sus palabras, y no tardó en desahogar otro miedo. Estaba convencida de que Alejandro tenía demasiada información sobre ellos. Arturo trató de tranquilizarla, hablándole con voz firme y pausada, pero eso solo consiguió que Florencia explotara aún más. Decía que Lorena tarde o temprano iba a descubrir toda la verdad, y el temor de que todo se desmoronara la hacía incapaz de calmarse. Frida llevaba días intentando hablar con Darío, y una vez más lo buscó con la esperanza de arreglar las cosas. Cuando al fin logró acercarse a él, intentó explicarle, con lágrimas en los ojos, que nunca le había mentido. Le aseguró que sí había trabajado en el bar donde Carmen también trabajó, pero solo como cajera, nada más. Sin embargo, las palabras de Frida no parecían llegar a Darío. Su mirada estaba fría y distante, y sin vacilar, le respondió que ya no podía confiar en ella, que no tenía nada más que decirle ni ningún sentimiento que rescatar. Frida, al escuchar eso, no pudo contener las lágrimas. Se quedó parada unos segundos, viendo cómo Darío no le creía nada, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Arturo veía a Florencia cada vez más desesperada y fuera de control,
así que intentó calmarla con más firmeza. Le pidió que dejara de alterarse, que no se dejara llevar por el pánico, porque eso no iba a ayudar en nada. Le recordó que el caso de Juan Pablo ya era cosa del pasado y que nadie iba a volver a removerlo. Le insistió en que debía confiar en él, que jamás permitiría que ella terminara en la cárcel. Con un tono más paternal, le sugirió que fuera a descansar, que todo estaba bajo control. Florencia, aunque todavía muy nerviosa, decidió hacerle caso y salió de la oficina, pero su cabeza seguía llena de preocupaciones que no la dejaban en paz. Frida, decidida a no rendirse, tomó aire y fue una vez más en busca de Darío. Sabía que era arriesgado y que probablemente volvería a encontrarse con su indiferencia, pero sentía que no podía quedarse con las palabras atrapadas en su pecho. Cuando finalmente lo alcanzó, trató de mantener la compostura, aunque su voz temblaba un poco al hablar. Le dijo que lo que él pensaba de ella no era verdad, que había muchas cosas que él no sabía y que necesitaba explicarse. Darío, sin siquiera mirarla directamente, le respondió con frialdad que ya era demasiado tarde. Frida insistió, asegurándole que no le tomaría mucho tiempo. Darío, al verla tan insistente, terminó cediendo y le preguntó qué era lo que quería decir. Frida, entre lágrimas, intentó hablarle de su vida, de quién era realmente, de sus intenciones y de cómo todo lo que hacía era para demostrarle que no era una mala persona. Pero antes de terminar, la emoción la desbordó por completo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, le deseó una buena noche y se marchó apresuradamente, dejando a Darío parado en el mismo lugar. Él quedó con el corazón revuelto, mirando al vacío y sintiendo como una ligera humedad se acumulaba en sus ojos, aunque no se permitía llorar. Por otro lado, Amanda había acordado reunirse con Nicolás en un restaurante, aunque sospechaba que la conversación no sería agradable. Apenas se sentaron, Nicolás no perdió tiempo en reprocharle. Con un tono firme, le preguntó por qué lo estaba dejando fuera de los casos que ella trabajaba con Ismael. La acusó directamente, insinuando que estaba escondiendo información y advirtiéndole que, si seguía así, él no tendría problema en delatarla. Le recordó que sabía que ella había sido quien filtró toda la información importante. Amanda, aunque trató de mantener la calma, respondió que Ismael estaba haciendo lo mejor que podía para capturar a todas las fugitivas. Pero eso no calmó a Nicolás, quien sin rodeos le dijo que Ismael no era capaz de manejar algo tan grande y que el caso necesitaba a alguien más competente, como él. Con una mezcla de arrogancia y seguridad, le aseguró que iba a convertirse en el titular del caso, dejando claro que tenía el respaldo de Arturo, a quien describió como alguien que le debía demasiados favores para negarle algo. Amanda, impactada, intentó cuestionarlo, pero Nicolás estaba tan seguro de su plan que no le dejó espacio para refutar. Nicolás, con una mirada calculadora, se inclinó un poco hacia Amanda mientras hablaban en aquel restaurante. Con un tono que mezclaba amenaza y oferta, le dejó claro que si ella decidía apoyarlo, él no mencionaría ni una sola palabra sobre el hecho de que había sido ella quien filtró la información sobre los bichos a la prensa. Haciendo una pausa para asegurarse de que Amanda entendiera la gravedad de su propuesta, agregó que si llegaba a tomar el mando del caso de la fugitiva, lo primero que haría sería despedirla. La amenaza fue directa y despiadada, dejando a Amanda completamente desconcertada. No encontró palabras para responder, solo se quedó en silencio, sintiendo como la presión del momento se hacía cada vez más pesada. Nicolás, por su parte, se reclinó satisfecho en su silla, dejando claro que la decisión estaba en manos de Amanda. Mientras tanto, en otro escenario completamente diferente, Ismael llegó a la oficina de Florencia con una carpeta y una expresión seria en el rostro. Dentro de esa carpeta llevaba los papeles del divorcio, un asunto que claramente pesaba en ambos. Al entregarle los documentos, Ismael se mantuvo en silencio, observando a Florencia con una mezcla de expectativa y cautela. Ella tomó los papeles, los miró por unos segundos, y luego levantó la vista para encontrar los ojos de Ismael. No dijo nada, ni una palabra salió de sus labios, pero la intensidad de su mirada hablaba por sí sola.
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.